Arrancamos, chicos. Acá tenemos un ejemplo clásico de un ejercicio de estadística de datos agrupados. Los datos ya fueron agrupados. Nosotros vamos a hacer 3 intervalos de clase. Luego los mecanismos son repetitivos. No importa que te haya dado 3, 4, 5, 10, siempre va a ser la misma mecánica. Entonces, una situación muy básica que tenemos que me dan los intervalos de clase y ya me dan las frecuencias absolutas de cada intervalo. Lo primero que yo debo hacer, estos serían los datos básicos de un problema sencillo. Entonces, la cuestión es decir, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Todo lo que está en rojo. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es la marca de clase. ¿Ok? Entonces, que la llamamos X y M. Recordemos, la marca de clase es el promedio de estos dos números. Lo único que tengo que hacer es como el promedio de dos números. Se suma y se divide por 2. Entonces, el promedio entre 20 y 25, hay que buscar el numerito que está en el medio, que será 22,5. Entonces, 22,5 es el valor. Y así sería con todos, ¿no? En este caso sería 27,5. Muy bien. Y en este último sería, esto más 5, sería 32,5. Bárbaro, perfecto. Entonces, ahora este número va a ser representativo de estas marcas de clase, de los intervalos. Los intervalos no los miramos más y ahora me quedo con esto que está acá. Bueno, perfecto. Entonces vamos ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a calcular los primeros parámetros, los básicos, ¿ok? Los parámetros de posición. Esto lo ignoro, lo puedo mirar y ahora me quedo con todo esto y pienso como si fueran unos datos de una tabla de datos sin agrupar. Una cosa que yo podría calcular muy básica, sencilla, es la frecuencia relativa, que me va a permitir a mí después calcular otras cosas. ¿Ok? La frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Bueno, en definitiva, una de las cosas que yo tengo que hacer ahora es calcular, tengo que tomar cada uno de estos números y dividirlo por el total, que en este caso lo llamamos n. En este caso, n está dado por la suma de todas las frecuencias, que en este caso son 14 más 15, perdón, 14 más 5 me da 19, 20, 30. Entonces, esto vale 30. Esto significa de que si esto fuese un conjunto de personas que están en un rango de edades entre 20 y 35 años, hay 30 personas en total. Bien, bueno, sigamos entonces. Entonces, ¿qué cuenta hay que hacer? Sencillo, agarramos la calculadora, nada del otro mundo, y tomamos cada uno de estos números y lo dividimos por 30. Vamos a usar 3 decimales, ¿ok? Entonces, lo único que tengo que hacer es hacer 11 dividido 30. Bueno, y ahí lo tenemos. Vamos a redondear los números y en este caso sería 0,367. Bien, entonces, y así lo hacemos con el otro. Hacemos 14 dividido 30, bárbaro, y esto me da 0,467. Estoy redondeando, como el otro número mayor que 4, redondeamos para arriba. Y por último tenemos 5 dividido 30, bárbaro, y en este caso es 0,067. Ahí estamos. Quiero saber si lo hice bien. Y en realidad habría que sumarlos todos y me tiene que dar un número muy cercano a 1. Perdón. Entonces vamos a ver. Para saber que lo hice bien, lo que yo debería hacer es 0,367 más 0,467 más 0,067. Y cuando lo sumo, él me da 0,9. Bien, anteojos, anteojos, anteojos. Hacemos una pausa. Bien, seguimos con la grabación. Un pequeño error, lo que son los anteojos, ¿no? Bueno, entonces acá un arreglo, no lo vi bien, y cuando hago toda esta cuenta, la suma me da, recordemos que tiene, para saber que lo hice bien, tiene que dar un número muy cercano a 1. En este caso me da 1,0, déjenme ver, 0,1. Por supuesto que estoy en el orden de las miles, está todo bien, da 1. Entonces llegué a este número, recordemos, haciendo cada una de las frecuencias absolutas dividido n. Cada una de las frecuencias absolutas dividido n me genera la frecuencia relativa. Ahora vamos a suponer que queremos saber la distribución porcentual de estas variables. Entonces vamos a hacer la frecuencia porcentual. Bien, un símbolo porcentaje. Esto es muy sencillo. Es este número multiplicado 100. Pero ni hago la cuenta, chicos. Multiplicar por 100 es correr la coma a 2 lugares. Entonces esto me da 36,7%. Esto me da 46,7%. Y esto me da 16,7%. Por supuesto que la verificación de la suma me tiene que dar un 100%, que va a dar un 100,1.
Esto significa entonces de que si estas fueran las edades de unas personas, por ejemplo, estamos viendo de que de este conjunto de personas, las personas que tienen entre 20 y llegan hasta 25 años representan el 36,7%. Bien, eso lo vamos a colocar en el histograma. Luego viene otra cuestión, digamos, ¿y si no quiero hacer un histograma o me piden que haga un diagrama circular? Bueno, hay que calcular el ángulo. Para poder calcular el ángulo, sencillamente tengo que tomar la frecuencia relativa y multiplicarlo por 360. Hago una pausa y lo pongo. Bueno, seguimos con la grabación. Bueno, yo acá ya me tomé el laburito de hacer las cuentas. Yo arranqué prácticamente de cero. Ok, lo que hice fue 60 dividido 30 y lo multipliqué por 360. Ustedes pueden hacer este por este y te da esto. En este caso sin decimales, porque cuando vamos a usar el transportador nadie va a medir 132,2 grados. 132. Ok, entonces acá no utilizamos decimales para nada. Entonces hacemos estos tres que van a ser la distribución de los 360 grados. Esto representa la amplitud del ángulo de cada sector, el famoso diagrama de tortas o diagrama circular. Por supuesto, de la cuenta de verificación, para saber que no hice nada mal, me tiene que dar 360 grados. Entonces yo ya con estas columnas, con esta información, puedo hacer los diagramas para visualizar la información, ya sea un histograma, ¿okay? O un diagrama circular. Okay, eso lo vamos a dejar para otro video. Entonces ya tenemos lo básico de lo básico. Vamos a suponer que empiezan las primeras preguntas. Lo más clásico para calcular, ¿cómo calculo la media de todas estas edades hipotéticas de los alumnos? Bueno, para poder calcular la media, recordemos de que la media está dado por la sumatoria, en este caso va a ser de las marcas de clase ponderadas, o sea, X por FA, dividido N. Esto sabemos que lo vamos a generar allá. Entonces, vamos acá. Miramos. Entonces tenemos la marca de clase por FA. Entonces, ¿qué es la cuenta que yo tengo que hacer? Fácil. Tengo que hacer este por este y ponerlo acá. Voy a hacer la primera para que ustedes lo vean y vamos a hacer la pausa. La cuenta que yo tengo que hacer es 11 por 22,5. Muy bien. Y eso me da 247,5. Vamos. Bien, hago una pausa y yo lo completo. Bueno, nuevamente estamos acá. Bueno, yo ya hice esta columna, entonces resulta que multiplica cada una de las frecuencias absolutas por la marca de clase, me dio esto, esto por esto, me dio esto, esto por esto, me dio esto. Por supuesto que hice la sumatoria y me da este número. Este número es el que me pide la fórmula acá. Entonces esto es muy fácil. Para calcular la media, la única cuenta que yo tengo que hacer es el famoso 795 dividido 30. Vamos a ver cuánto me da. Por supuesto que tengo que esperar un número que esté en el medio de todos estos. Hacemos la división y esto me va a dar, acá, sí, 26,5. 26. Entonces esto representa la media. Suponiendo de que si fuesen las edades, ya tengo mi primer parámetro calculado. Bien, entonces ahí está, tenemos eso. Ahora lo que pide es media, body y mediana. Bien, bueno. Ahora lo que viene, la parte complicada, voy a borrar acá, prestamos atención para tener lugar. Borramos, digamos, esta es la fórmula de la media, estos son los números, este número viene de acá, este número viene de acá, siempre. ¿Ok? Vamos de nuevo, este de acá, la división, y siempre esperemos tener un número que está en el medio. Imagínate, ¿qué indicador me diría que esté mal? Y si la media me da menos de 20, está mal. Si la media me da más de 35, está mal. Esa es la cuestión. Bien, vamos. Bien, listo. Borramos y ahora seguimos. Hacemos una pausa. Bueno, aprovecho un minutito para hacer una pausa y aprovecho para decirle cómo hacemos el histograma. Por supuesto, el primer eje, el eje X, el de estas variables, y acá el de la frecuencia absoluta. Bien, entonces vamos a ver, giramos esto un chiquitín, ahí estamos. Giramos esto un chiquitín y ahí tenemos todo. Bueno, entonces, la primera se eleva hasta el 11. Marcamos acá, una marquita, hasta ahí, hasta el 11. Como ven, colocamos un interruptor, acá no hay nada, entonces venimos hasta acá y acá tenemos nuestra primer barra. Entonces lo que podemos agregar, esto representa el 36,7% de toda la distribución. Luego lo que tenemos es esta otra,
que es esta franja central que se eleva hasta el 14. Entonces un poquito antes del 14, del 15, vamos para acá. Entonces, y ahí tenemos la nuestra, ¿no? Entonces acá tenemos nuestra segunda barra y por supuesto esto es el 46,7%. Y por último tenemos esta otra que se eleva hasta el 5. ¿Ven? Tiqui, 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 tiqui. Viene acá, hacen así y ahí lo tenemos. Y por supuesto que esto representa el 16,7%. Esto sería una especie de rótulos donde sabemos cómo se distribuyen las edades y el porcentaje de cada una. Bien, listo. Esto es una opción de gráfico para hacer, que es el famoso histograma. Recuerden que las columnas van pegadas, a diferencia del diagrama de barras, donde van separadas. Bien, continuamos. Quedamos en que nos quedaba el parámetro de la moda y la mediana. Para eso necesitamos otra columna, ¿ok? Las frecuencias absolutas y acumuladas. ¿Cómo se hacía? Fácil. La primera es la primera frecuencia absoluta, 11. Entonces venimos para acá, ponemos un 11. ¿Cómo se acumula la otra? La otra es la que le sigue, 11 más 14, ¿ok? 11 más 14 me da 25, entonces acá quedamos en 25. ¿Cómo se obtiene la otra? Acá, 25 más 5 que me da 30. Como truco, siempre este número tiene que coincidir con el último de allá, si no contamos mal. Bien, entonces esto me va a servir a mí para poder aplicar la fórmula donde tiene que ver con, para calcular la media y la mediana. Perdón, la mediana. Vamos a calcular entonces la mediana. Para calcular la mediana, era una fórmula, ¿se acuerdan? Teníamos el límite inferior, luego se sumaba, luego teníamos n sobre 2, ok, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, complicado, ok, todo eso lo vamos a multiplicar por el valor de la amplitud y dividido n, el n que contiene esto, bien, perdón, dividido la frecuencia absoluta. Bueno, vamos, cosas para ver, bastantes, vamos. ¿Cuál es el límite inferior? Bueno, todo arranca de acá. Esto es lo primero que tenemos que hacer, ¿ok? Esto es lo primero. Bien, entonces, para poder saber cómo me voy a manejar entonces, ¿ok? Entonces, la cuestión es así. N sobre 2, o sea, 30 dividido 2 me da 15. Entonces tengo que llegar en las frecuencias acumuladas hasta el 15. Acá no llegué, acá estoy, entonces acá lo llegué y lo superé. Entonces me vengo para acá, y 25 es el límite inferior. Entonces estamos acá en 25. Muy bien. Más. Vamos acá. Bueno, vamos. Entonces, la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior, miramos acá la anterior. Si esto era 25, vamos acá. ¿Ok? Vamos al 11. Entonces, n sobre 2 es 30 dividido 2 menos 11. Dividido la frecuencia absoluta del intervalo donde está la mediana. Entonces, como este es el intervalo donde está la mediana, ven, resulta que esto es 14. Muy bien. Por el valor de la amplitud. La amplitud, escuchen, sale a ser la resta en cualquier intervalo. Entonces, la amplitud es la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior. En este caso, 25 menos 20 me da 5. Por lo tanto, la amplitud vale 5. Entonces, lo único que nos queda ahora es hacer la cuentita. Esto esperamos, me da 25 más, siempre va a ser más. Aquí hay que hacer 15 menos 11, ok, 15 menos 11 me va a dar 4, ok, esto me da 4 dividido 14, como ven, sigamos acá y lo vamos a multiplicar por el número 5, muy bien. Entonces vamos a ir haciendo las cuentitas, a ver qué es lo que me da. Podemos intentar hacer todo de una, depende de la calculadora, depende si están cancheros. Yo voy a hacer todo de una, a ver, entonces yo voy a hacer la cuentita esta que está acá, más, ok, lo que tenemos acá es 4, no sé, por 5, bien, bárbaro, y me da 26,43. Redondeando, esto me da, vamos acá, esta es la mediana, y entonces resulta que la mediana terminó dando 26,43. Esto es bueno. Generalmente media, moda y mediana se llaman valores centrales de posición y siempre suelen dar valores muy cercanos, ¿ok? Eso es bueno. Tenemos una distribución bastante homogénea. Bien,
Entonces vamos de nuevo, límite inferior, esto sale mirando acá, esto es n sobre 2, o sea, este número de 2, y esta es la frecuencia acumulada anterior. Bueno, la amplitud surge de hacer esta resta. ¿Ok? Viene que siempre da lo mismo, la calculas una sola vez. ¿Ves? 25 menos 20, o 30 menos 25, o 35 menos 30, la amplitud es constante en todos los intervalos de clase. Bien, pausa. Bueno, sigamos. Último parámetro de posición, la moda. Complicado, ¿ok? No es solamente decir, bueno, es la barra más alta, sino que cuando los datos están agrupados, vos tenés varias maneras de aproximarte a calcular la moda. Puedes calcular el intervalo modal, sabiendo que es el intervalo que tiene la mayor frecuencia. El intervalo modal son los números comprendidos entre 25 y 30. Pero si queremos sacar la moda con mayor precisión, necesitamos esta formulita. Bien, vamos. ¿Cómo se calcula? El límite inferior más todo esto. Esto es la frecuencia absoluta del intervalo de mayor frecuencia. Y esto es la frecuencia absoluta anterior, parecido a la acumulada, pero esta es frecuencia absoluta anterior. Vamos por ello, vamos. ¿Cuál tiene la mayor frecuencia? 14. ¿Cuál es el intervalo que tiene la mayor frecuencia? Este, miramos. ¿Cuál es el límite inferior? 25. Bien, vamos por el 25. Entonces acá lo que tenemos es 25 más. Lo primero que pongo es la línea de fracción. La frecuencia absoluta que dijimos ahí, 14, menos la frecuencia absoluta anterior, 11. Esto es lo mismo que está ahí, 14 menos 11. Y esto es la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. O sea, en este caso, esta es la posterior, menos 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner acá? 14 menos 5. Siempre multiplicado por el valor de la amplitud, que dijimos que es la diferencia, vale 5 en este caso. Vamos. Entonces, esto es 25. Ya estamos. Más. Vamos. 14 menos 11, sabemos que me da 13. 3, perdón. 3. Bien. Entonces, acá, bueno, sabemos que da 3 más. Esto es 14 menos 5, me da 9. Vamos. Sigamos bien. Y entonces, y esto lo multiplicamos por 5. Podemos hacer todas las cuentitas de una. A ver, vamos acá, a ver qué es lo que me sale. Por supuesto los anteojos para no escribir cualquier cosa. Y tenemos 25 más tenemos acá, esto sería 3. Ajá, muy bien, muy bien. Sorpresa. ¿Qué número esperamos? Un número cercano al 26, ¿se acuerdan? Me da 26,25. Muy bien, 26,25. Entonces, esto es la moda. Y como vimos, todo queda rondando alrededor del 26. Y como dijimos, esto nos da un indicio que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, perfecto. Acá tuvimos entonces el videíto que me permite a mí calcular estos tres parámetros básicos de posición. Es media, moda y mediana, y otros valores básicos como la distribución porcentual de los intervalos de clase. Listo, hacemos una pausa y después seguimos con otra cosa.